El aire en Massachusetts aquella mañana de mayo era inusualmente nítido, como si el cielo mismo quisiera rendir homenaje a la nueva élite que estaba a punto de nacer. Mateo se ajustaba la estola de seda carmesí frente al espejo de su apartamento alquilado en Cambridge. Sus dedos, largos y cuidados, se movían con la precisión de un cirujano o de un pianista, aunque su única herramienta de trabajo era la ley. Se miraba a los ojos y no veía a un joven de un pueblo agrícola perdido en el mapa, veía a un futuro socio de las firmas más poderosas de Wall Street. Había pasado 4 años borrando su acento, ocultando sus cicatrices de infancia y perfeccionando una máscara de sofisticación que ocultara cualquier rastro de pobreza. Para Mateo, el éxito no era solo una meta, era una venganza contra su pasado. Recordaba con desprecio los días en que sus compañeros de primaria se burlaban de sus zapatos remendados y del olor a tierra que emanaba de su ropa. Había jurado que el día de su graduación en Harvard, nadie podría señalarlo. Ese día, él sería el sol alrededor del cual orbitarían los envidiosos. Sus manos estaban limpias, su aliento olía a menta cara y su futuro brillaba con la frialdad del diamante. Mientras tanto, en la estación de tren, un hombre de 70 años descendía del vagón con la torpeza de quien no comprende las escaleras eléctricas. Don Silvestre llevaba una maleta de cartón atada con un cordel y vestía un traje color café que había sido moderno en la década de los 80. El saco le bailaba en los hombros, revelando la pérdida de masa muscular tras una vida de cargar sacos de 50 kilos. Sus manos eran el mapa de un campo de batalla. Nudillos hinchados por la artritis, cicatrices de hoces y machetes, y esa piel endurecida, casi petrificada, que solo el contacto diario con la tierra y el sol produce. Silvestre caminaba por el campus de Harvard con el sombrero de paja en la mano, un gesto de respeto antiguo que en aquel entorno parecía una excentricidad de otro siglo. Miraba los edificios de ladrillo rojo y las estatuas de bronce con una mezcla de temor y asombro. Aquí es donde mi muchacho se hizo sabio, pensaba, y una sonrisa desdentada pero llena de luz iluminaba su rostro curtido. No le importaba el cansancio del viaje ni el dolor de sus rodillas, solo quería ver a su hijo, al niño al que le leía cuentos bajo la luz de una vela cuando no había dinero para la electricidad. El encuentro se produjo cerca de la estatua de John Harvard. Mateo estaba rodeado de sus nuevos hermanos, hijos de senadores, herederos de fortunas petroleras y jóvenes que hablaban 3 idiomas antes de los 10 años. Estaban riendo, planeando viajes a las islas griegas para celebrar. De pronto, el silencio cayó sobre el grupo como una losa. Un anciano de aspecto desaliñado, con un sombrero de paja y zapatos cubiertos de un polvo que no pertenecía a esa ciudad, se abría paso entre la multitud. «Mateo, hijo mío», gritó Silvestre, con una voz potente que rompió el protocolo de los murmullos refinados. Mateo sintió que el suelo se abría. Vio las miradas de reojo de sus amigos. Vio la sonrisa burlona de Sebastián, el hijo de un magnate del acero. El sudor frío comenzó a bajar por su espalda, manchando la camisa de lino que le había costado una fortuna. En lugar de correr hacia los brazos de su padre, Mateo dio un paso atrás, como si intentara poner distancia física entre su presente de oro y su pasado de barro. «¿Es tu jardinero, Mateo?», preguntó Sebastián con una risita ácida. El mundo de Mateo se detuvo. Tenía 2 opciones, abrazar la verdad o proteger la mentira. El miedo a perder su estatus fue más fuerte que la sangre. Se acercó a su padre, pero no para saludarlo, sino para ocultarlo. Lo tomó del brazo con una brusquedad, que hizo que el anciano tambaleara. «¿Pero qué haces aquí, Silvestre?», siseó Mateo, omitiendo la palabra «papá», como si fuera un pecado. «Te dije que te enviaría las fotos por correo. Este no es lugar para ti. Mírate las manos, mira esa ropa, estás haciendo que todos se rían de mí. He trabajado años para salir del agujero donde vives, y vienes aquí a arrastrarme de nuevo al lodo». Silvestre parpadeó, confundido. Sus ojos, nublados por las cataratas pero brillantes de amor, buscaron el rostro de su hijo. «Pero hijo, vendí la última vaca para el pasaje. Solo quería verte recibir el papel, el diploma que dice que eres grande». «Ya soy grande sin que tú estés aquí», respondió Mateo con un odio que lo sorprendió a él mismo. «Vete a la parte de atrás, a las últimas filas del auditorio, donde no te vea nadie. Si alguien te pregunta, di que eres un trabajador de paso. No te atrevas a decir que eres mi padre. Me avergüenzas, Silvestre. Me das asco». Don Silvestre bajó la mirada. El sombrero de paja crujió entre sus dedos toscos. No hubo lágrimas, porque los hombres de su tierra lloran hacia adentro para no inundar la siembra. Dio media vuelta y, con el paso más pesado que nunca, se alejó hacia las sombras del gran salón, buscando la fila donde los olvidados se sientan a observar el brillo de los que se creen dioses. El auditorio tercentenario estaba lleno hasta la bandera.
Miles de personas vestidas con sus mejores galas creaban un mar de colores sobrios y perfumes caros. Mateo estaba sentado en la tercera fila, en la sección reservada para los graduados con honores magna cum laude. Su pecho estaba inflado de una vanidad tóxica. Cada vez que alguien lo felicitaba, él sonreía con la seguridad de quien cree que ha borrado sus huellas. Sin embargo, de vez en cuando, sus ojos buscaban involuntariamente el fondo del salón. Allí, en la penumbra, bajo un aire acondicionado que no llegaba a refrescar, estaba la silueta de su padre. Silvestre permanecía inmóvil, con el sombrero sobre las rodillas, como una estatua de madera vieja en un museo de arte moderno. Mateo intentaba convencerse de que había hecho lo correcto. Es por su propio bien, se decía. Él no encaja aquí, se sentiría incómodo. Pero la realidad era que Mateo no quería que el espejo de la mirada de su padre le recordara quién era realmente. La ceremonia avanzó con la lentitud de los eventos solemnes hasta que llegó el momento más esperado, el discurso del orador principal. Este año, el invitado era Julian Thorne. Thorne no era solo un multimillonario, era una leyenda viviente. Propietario de la mayor empresa aeroespacial del mundo y filántropo que había erradicado enfermedades en 3 continentes. Era el ejemplo máximo de lo que un hombre podía lograr. Mateo lo idolatraba. Había leído su biografía 10 veces y soñaba con ser como él, poderoso, respetado y, sobre todo, impecablemente limpio. Julian Thorne subió al podio. El silencio fue absoluto. Su presencia llenaba el espacio de una forma que el dinero no puede comprar. Empezó a hablar sobre el éxito, pero no de la forma en que Mateo esperaba. Muchos de ustedes creen que este diploma es el final de un camino, dijo Thorne con una voz que vibraba en el pecho de los presentes. Creen que sus manos limpias y sus títulos los hacen superiores. Pero déjenme contarles la historia de un hombre que nunca tuvo un título, pero cuyas manos son más sagradas que cualquier pergamino de esta universidad. Thorne hizo una pausa larga. Sus ojos recorrieron las filas de los graduados, pasando por encima de Mateo como si fuera invisible. Luego, su mirada se clavó en el fondo del auditorio. Hace 30 años, continuó Thorne, yo era un joven que huía de la guerra y el hambre. No tenía nombre, no tenía zapatos y no tenía esperanza. Llegué a un pequeño pueblo fronterizo, colapsado por el frío y la fiebre. Un hombre me encontró tirado en una zanja. Él no hablaba mi idioma, pero entendía el lenguaje del hambre. Me llevó a su choza, compartió conmigo el único plato de frijoles que tenía y, durante meses, trabajó horas extra en el campo para comprar las medicinas que me salvaron la vida. Mateo sintió un escalofrío. Una premonición oscura empezó a crecer en su estómago. Ese hombre, dijo Thorne, y su voz se quebró ligeramente por primera vez en público, tenía las manos más ásperas que he conocido. Manos que sangraban para que un extraño pudiera soñar. Cuando llegó el momento de partir, él me entregó todos sus ahorros en una bolsa de tela. Me dijo, vete a la ciudad, muchacho. Haz algo grande para que mi esfuerzo no se quede en la tierra. Gracias a ese campesino, hoy estoy aquí. Julian Thorne dejó el micrófono, bajó las escaleras del estrado y comenzó a caminar por el pasillo central. Los decanos se miraron confundidos. La seguridad intentó seguirlo, pero él los apartó con un gesto. Thorne caminaba con paso firme, ignorando a los graduados de honor que estiraban la mano para tocarlo. Pasó junto a Mateo, quien lo miraba con los ojos desorbitados. Thorne no se detuvo en la primera fila, ni en la segunda. Cruzó todo el auditorio hasta llegar a la última fila, a la esquina más oscura, donde un anciano con un traje café demasiado grande intentaba hacerse pequeño. El tiempo pareció detenerse en el auditorio tercentenarí. El murmullo de miles de personas se extinguió, reemplazado por un silencio tan denso que se podía escuchar el latido del corazón de los presentes. Julian Thorne, el hombre que figuraba en las portadas de todas las revistas de negocios, el visionario que enviaba cohetes al espacio, estaba allí, de pie en la zona más oscura y pobre del salón. Se detuvo frente a la silla de madera vieja donde don Silvestre intentaba pasar desapercibido. Mateo, desde su asiento de honor en la tercera fila, sentía que el oxígeno abandonaba sus pulmones. Sus manos, antes impecables, ahora temblaban de forma incontrolable. Vio cómo Thorne, con una elegancia que no nacía del dinero sino de la gratitud, se quitó su reloj de platino y lo guardó en el bolsillo, como si cualquier rastro de riqueza fuera un insulto ante la presencia de aquel anciano. Maestro Silvestre, dijo Thorne, y su voz, aunque no tenía micrófono en ese momento, resonó con la fuerza de la verdad en todo el recinto. Todavía me reconoce. Don Silvestre levantó la mirada. Sus ojos cansados, nublados por los años de sol inclemente, tardaron unos segundos en enfocar el rostro del hombre poderoso que tenía enfrente. De pronto, una chispa de reconocimiento iluminó su rostro curtido.
Sus manos toscas, esas que Mateo había despreciado por asquerosas, apretaron el sombrero de paja con fuerza. Julián, el muchachito de la zanja, susurró Silvestre con una voz quebrada. Thorne no respondió con palabras. En un gesto que dejó mudos a los rectores de Harvard y a los padres millonarios, el hombre más influyente del mundo se arrodilló sobre el suelo de madera, justo a los pies de las botas gastadas de Silvestre. Tomó las manos del anciano entre las suyas, unas manos finas contra unas manos de piedra, y apoyó su frente sobre ellas en señal de absoluta devoción. Todo lo que he construido, cada edificio, cada satélite, cada dólar que ha ayudado a alguien, le pertenece a usted, Silvestre, dijo Thorne, ahora hablando con tal intensidad que los micrófonos ambientales captaron sus palabras para todo el auditorio. Usted no solo me dio pan cuando me moría de hambre, usted me dio la fe para creer que un hombre puede ser grande sin perder el alma. Sus manos están manchadas de tierra, porque usted es el que sostiene el mundo para que nosotros podamos jugar a ser exitosos. En ese momento, las cámaras de circuito cerrado del evento enfocaron la escena y la proyectaron en las pantallas gigantes del auditorio. El rostro de don Silvestre, con sus arrugas profundas como surcos de arado y sus ojos llenos de una dignidad que el dinero no puede comprar, llenó el espacio. Y justo al lado, en una toma dividida, apareció el rostro de Mateo. El contraste era devastador. Mateo estaba pálido, con la boca abierta y la mirada perdida, como un criminal que acaba de ser descubierto en medio de su peor pecado. Thorne se puso de pie, pero no soltó la mano de Silvestre. Se giró hacia la multitud, buscando con la mirada la sección de los graduados con honores. Sus ojos, antes amables, ahora eran dos cuchillos de hielo que buscaban a Mateo. Él sabía quién era Mateo. Thorne conocía la historia de cada becado de su fundación, y sabía perfectamente que Mateo era el hijo del hombre que le había salvado la vida. Me han dicho, comenzó Thorne, recuperando el micrófono de solapa, que hoy hay jóvenes aquí que se avergüenzan de sus raíces. Jóvenes que creen que un título de Harvard los limpia de la mancha del trabajo manual. Déjenme decirles algo antes de que salgan a dirigir este mundo. Si ustedes no son capaces de besar las manos de sus padres trabajadores antes de recibir este diploma, entonces este papel no es más que basura. El éxito que olvida de dónde viene es la forma más patética de fracaso. Mateo sintió que miles de ojos se clavaban en su nuca. Sus amigos, los mismos por los que había humillado a su padre, se alejaron físicamente de él en los asientos, como si la vergüenza fuera una enfermedad contagiosa. Sebastián, el hijo del magnate, lo miraba con un desprecio absoluto, no por ser hijo de un campesino, sino por ser un cobarde que no supo honrar a su sangre. Julian Thorne comenzó a caminar de regreso al estrado, pero lo hizo llevando a don Silvestre del brazo. Subieron juntos los escalones de mármol. Los decanos, confundidos pero entendiendo la magnitud del momento, se pusieron de pie. Thorne llevó a Silvestre hasta la silla principal, la reservada para el rector, y lo hizo sentar allí, con su traje café y su sombrero de paja, en el trono de la academia más prestigiosa del planeta. Hoy, gritó Thorne, la graduación no se trata de los estudiantes. Se trata de los que hicieron posible que ellos estuvieran aquí. Don Silvestre, hoy usted es el invitado de honor. Y tú, Mateo, Thorne señaló directamente al joven en la tercera fila, ven aquí ahora mismo. Mateo se levantó, sus piernas se sentían como si fueran de gelatina. Caminó por el pasillo central, pero no lo hizo con la arrogancia de hace una hora. Lo hizo arrastrando los pies, con la toga arrastrando por el suelo y la cabeza tan baja que apenas podía ver los escalones. El auditorio era una caldera de juicios silenciosos. Al llegar al estrado, frente a su padre y frente a Thorne, Mateo se detuvo. La mirada de su padre no tenía odio. Eso fue lo que más dolió. Silvestre lo miraba con la misma ternura con la que lo miraba cuando era un niño y se caía jugando en el campo. No había reproche en esos ojos, solo una tristeza infinita por ver en qué se había convertido su hijo. Pide perdón, Mateo, ordenó Thorne con una voz que no admitía réplica. No me lo pidas a mí, ni a la universidad. Pídeselo a las manos que pagaron tu soberbia. Mateo cayó de rodillas. El estrépito de su cuerpo contra el suelo resonó en los altavoces. Sollozos violentos empezaron a sacudir su cuerpo, rompiendo finalmente la cáscara de hielo que había construido alrededor de su corazón. Papá, perdón, por favor, perdón, gimió Mateo, rodeando con sus brazos las piernas de su padre. Fui un ciego, pensé que el diploma me hacía un hombre, pero solo me hizo un monstruo. Me avergoncé de la única persona que realmente me amó. No merezco este papel, no merezco nada de lo que me diste. Mateo tomó las manos de su padre, esas manos que antes le daban asco, y las apretó contra su rostro, dejando que sus lágrimas de graduado de honor lavaran la tierra y las cicatrices de Silvestre.
En ese momento, la verdadera transformación de Mateo ocurrió. No fue cuando recibió el título, sino cuando el barro de su padre se mezcló con su propia piel. Silvestre, con una delicadeza que solo poseen los que han cuidado la vida desde la semilla, puso su mano sobre la cabeza de su hijo. «Levántate, Mateo», dijo el anciano con suavidad. «Un hombre solo es pequeño cuando desprecia a los demás. Hoy eres grande, no por lo que sabes, sino por lo que has vuelto a sentir. El campo siempre perdona, hijo, y un padre también».